años, cuyo tiempo no puedo ya recordar, siendo residente del Servicio de Cirugía General del Hospital Central de Valencia, yo me ocupaba de hacer las fístulas arteriovenosas para hemodiálisis en esa época. Y ahí nació mi afición por la cirugía vascular. Pero no tenía ninguna referencia bibliográfica que me ayudara a mejorar la técnica. Y entonces, un día, paseando por esa Caracas maravillosa, librería que los venezolanos que están oyendo se acordarán, que era Médica París, en esa librería conseguí un libro cuyo autor era el doctor Andrew Novick. Y Andrew Novick desarrolla un libro maravilloso sobre las cirugías de las fístulas arteriovenosas. Muchos años después pasaron, ese libro lógicamente de alguna manera influyó mucho en mi decisión de hacer urología y en dedicarme a algo que he amado toda la vida, que es la cirugía vascular en urología. Y estando hace muchos años después en la AUA, en ocasión que me invitaron a hablar de cirugía percutánea, cuando desciendo del podio de dar la conferencia, encuentro unos ojos maravillosos, luminosos y vivaces, que además se asociaban a una sonrisa fácil y glamorosa. En ese día conocí felizmente a la doctora Janet Pott, que se acercaba a saludarme por la conferencia que había dado. Desde ese momento comienza una gran amistad donde nuestras familias se entrecruzan, donde yo tuve la oportunidad de compartir mucho con ella, con su esposo Gris y Ellen. Dicho sea de paso, Creo que estamos teniendo problemas con la transmisión de Paul. es para nosotros que lo conocimos de chico, es un gran orgullo y me imagino para su madre mucho más. Entonces, pero lo que quiero decir es que a partir de ese momento comienza una gran cercanía y eso es que tuviéramos acceso a una cantidad de amigos en Cleveland y especialmente una experiencia que lo hacemos a nivel de la Confederación Americana de Urología y Janet se ocupa para el momento de todo lo que fue el programa de becas de la Confederación Americana de Urología. Bueno, Andrew Novick vino a Venezuela, él previamente por teleconferencias estuvo con nosotros en la inauguración del IDU hace, imagínate tú, 23 años atrás. Janet estuvo con nosotros ocupándose incluso de toda la organización del evento, estuvo en una estrecha amistad siempre con el urológico. Pero lo más importante que quería resaltar es que a partir de allí, Janet se ocupa del programa de becas de la CAO y con Anthony y con Tony Atala se ocupan entre los dos de organizar para cantidades de muchachos, tanto venezolanos como latinoamericanos, programas de estancia, fellowship, becas para cantidades de muchachos que se beneficiaron de ese rapport con Cleveland. Muchos estuvieron allí con Jill. Jill estuvo en varias oportunidades en Valencia, en Caracas, con Eric Klein, con Jonathan Ross, bueno, cantidades de amigos gracias a la intercesión de Janet. Y por eso yo tengo que dar las gracias, siempre agradecido por esa posibilidad que abrió las puertas a tanta gente, a tanto venezolano, y que ayudó sobre todo a la cirugía mínimamente invasiva en lo referente a la cirugía laparoscópica y lumboscópica, a desarrollarla en Venezuela y en el resto de América Latina. Bueno, la doctora Janet Pott no necesita presentación para muchos, es cofundadora del Vista Urology and Pelvic Pain Partner. La doctora
creada en el noroeste de Ohio. Es reconocida internacionalmente por su experiencia en la salud de hombres y especialmente por los síndromes de dolor pélvico masculino. Médico familiar con entrenamiento especializado en la Cleveland Clinic, donde trabajó por 15 años como especialista del varón y procedimientos ambulatorios. Desde el 2008 formó su clínica particular. Su enfoque por más de 25 años incluye el dolor pélvico en varones, controversias en las pesquisas y tratamiento del cáncer prostático y las consecuencias urológicas del síndrome metabólico en hombres. Es una ardiente defensora de los hombres y ha publicado numerosos artículos en urología y medicina familiar. Ha dado más de 100 conferencias sobre UCPPS, síndrome de dolor pélvico urológico crónico por sus siglas en inglés, y temas relacionados en 18 países, como oradora invitada en conferencias médicas y urológicas en todo el mundo. Es editora de 4 libros de texto de urología, autora del libro Tango, Lesiones para la Vida. Fue directora de curso de la UA por 6 años y perteneció a la mesa directiva de la CAO por 8 años. Reconocimientos: Two Doctors in Urology, Hubert Stewart Fellowship Award, el reconocimiento a la atención humanitaria y compasiva del paciente. Exposición del primer premio de la Academia Americana de Medicina Familiar, con el título Aspiración con aguja fina para el médico de familia. Tiene muchos nombramientos internacionales, entre los cuales se incluyen misiones médicas en curso en África, miembro honorario de la Sociedad Mexicana de Urología, hija ilustre de la ciudad de Valencia en el año 2000, Junta Directiva de Voluntarios Internacionales en Urología del 2008 al 2011, Junta Directiva de la Confederación Americana de Urología del 2000 hasta el 2008. Dentro de los servicios comunitarios internacionales, profesor facilitador de hombre a hombre en Cleveland American Cancer Society desde el 2000 al 2010, misiones de urología pediátrica a través de la curación de los niños 2000 al 2005, African Mercy Ships, misión quirúrgica en Benín, junio de 2009. A veces la doctora Potts, Janet Potts, y otra es la doctora Tango, así ella misma se define. Como doctora Potts forma parte del personal del Instituto de Urología Gleeman de la Cleveland Clinic. Ese rol, además de tratar pacientes, viajar mucho como oradora y conferencista, pero su alter ego es ser la doctora Tango, una bailarina experta que ha quedado totalmente cautivada por el tango argentino. En este papel, ella usa el tango para expresar sus filosofías de vida. También aplica la inspiración revitalizante que deriva del tango para desarrollar un enfoque nutritivo de mente y cuerpo para sus pacientes. Hoy, la doctora Potts va a disertar y su conferencia tiene de nombre ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el héroe? ¿Quién es el héroe? Y yo quería, antes de dar inicio a esto, decir pues que realmente el problema del dolor pélvico crónico a todos nos asiste. En los Estados Unidos, un alto porcentaje de la población se vincula incluso estadística que superan el 50% de hombres que en algún momento han tenido una molestia relacionada con la próstata. 90% de las prostatitis son abacterianas, de acuerdo a la clasificación clásica que todos conocemos del National Institute of Health, que la considera en el grado 3 de la prostatitis asintomática. Pero sin embargo, encontramos inflamación en la secreción de aproximadamente 50% de pacientes, inflamación, no bacteria, y encontramos 90% de inflamación en muchas, o incluso hasta más del 90% en otros papers donde
dice que está presente la inflamación luego de prostatectomías radicales. Solo 7% de todos estos pacientes tienen cultivo positivo. Imagínate el rollo en que nosotros estamos metidos. Y entonces yo quiero, para comenzar, preguntarle a la doctora y darle paso a la doctora Janet Potts. Ante esta diversidad de presentación, donde los médicos tenemos que establecer diagnósticos, donde nos encontramos con un paciente, los médicos multimedicados, y con constantes periodos de acamia, y por otro lado con pacientes agotados, insatisfechos, escépticos, y ya con repercusión psicológica. ¿Ese nombre de quién es el héroe? ¿O es para el médico que se cala todo esto? ¿O es para el paciente que lo alberga? ¿O es para los familiares que tienen que convivir con esa situación? Janet, bienvenida. Gracias. Venezolanos y amigos. Ellen Jahanian, porque mi tecnología se fracasó y mi hija tuvo que meterme aquí. Pero mira, perdón, como decimos en México, me echaste demasiado crema a los tacos. Pero en la charla utilizo la metáfora del viaje o camino del héroe como el médico. Y en ese uso el trabajo de Joseph Campbell, es el autor ya fallecido, que es un filósofo y que integra lo de la mitología, y siempre el tema común por todo el mundo de mitología es el camino del héroe. Y ahí es donde empiezo, que al principio uno tiene una vida normal, luego una persona quizás te inspira o hay un problema, hay un reto, y uno, y en esa situación era mi camino, porque en mi camino tuve, gracias a Dios, una persona que dijo mucho en mi juventud, mira, no tiene que ser prostatitis, y luego con más tiempo, a pesar de todo el coraje que enfrenté, todos los, yo los llamo los mafiosos de prostatitis, trataron de mal hablar de mí, porque ellos estaban haciendo sus investigaciones y todo era muy limpio, que es una clasificación de prostatitis. Imagínate, si el dolor de cabeza, la jaqueca, sería clasificado como una encefalitis. Imagínate lo ridículo. Y es exactamente lo que hemos hecho con el dolor pélvico en el hombre. Oh, es prostatitis, cuando en verdad la mayoría de los hombres ni tienen una enfermedad de la próstata y ni una infección. Entonces ahí es donde uno tiene que romper las cadenas, romper, valer lo que piensan la gente de uno, porque por mucho tiempo los pacientes me querían, la gente que querían mejorar a su familiar me querían, pero los médicos, que eran los especialistas de prostatitis, querían siempre hacer obstáculo o sabotaje. Entonces hay que seguir, pero no lo hice sola. Y lo que quería presentar, no sé si vamos a tener tiempo a dar la charla formalmente, pero hubo otro hombre, el jefe de reumatología en Cleveland Clinic, me introdujo en 1999 acerca de los síndromes funcionales. Y él fue otra persona como en el camino del héroe que me dio una herramienta mágica para ver a mis pacientes con otra pantalla. O sea, el síndrome que ahora se reconoce como el síndrome central, el síndrome de sensibilidad centralizado. Bueno, no sé si fue una respuesta muy grande. Adelante, Janet, te oímos. Okay, Continúa con tu conferencia. No sé si quieres que ponga los diapositivos. Sí, cómo no, claro. Adelante. Ok, voy a compartir mi página. A ver. Perfecto.
Pues voy a ser un poco informal también porque como ya expliqué, y yo soy muy afán a Zina, me encanta, ella es mi héroe. Este es uno de los libros de Joseph Campbell que me inspiró con este tema metafórico del héroe. Y este es el camino del héroe y verás que va así en un círculo. ¿Lo pueden ver bien? Sí. ¿Lo ven bien? Ok. Y entonces, el primer persona fue el doctor Kirsch, y eso como en 1996 me dijo, ¿sabes qué? Esto ni es prostatitis, ni es epididimitis, vamos en buen camino. Y él me introdujo a la terapia física. Pero lo que tenemos que reconocer es que con el camino del héroe hay que reconocer muchas verdades. Entonces, sabemos este dicho, que la verdad os hará libres, pero al principio te dará mucho coraje, como diría Claire Steinem. El primer verdad es que esto no es prostatitis. Yo hice esta cosa en una charla, estaba mal acusado. Pero será urológico. Sabemos que con la hiperplasia del cuello de la vejiga, que puede imitar algunos síntomas. Sabemos que un cálculo puede también imitar algunos síntomas de prostatitis y puede provocar dolor pelviano. Claro que a veces sí hay infección, hay enfermedades transmitidas sexualmente. Y también reconocemos como médicos que el metástasis de cualquier malignidad en ese vecindad puede causar dolor, y también hay las cosas agudas, el torsión o un infarto. Pero en realidad, en general, el diagnóstico ni siquiera es urológico. Esto es otra verdad que provoca mucha coraje. La verdad es que es un síndrome, y un síndrome no es suficiente para dar un diagnóstico. Hay que saber cuál componente está contribuyendo a la constelación de síntomas que abarca un síndrome. Eso tiene que tener un diagnóstico específico, y en muchos pacientes hay muchos diagnósticos. En la mayoría sí encuentro problemas miofaciales del músculo y en el tejido conectivo. Puede haber infecciones también, puede haber problemas urológicos, pero la mayor parte es y también coincide con el síndrome somática o el síndrome de sensibilidad. Y también hay problemas neuropáticos y, claro, muchas veces psicológicos, y no sabemos si son primarias o secundarios. Tenemos que reconocer en la vida del paciente, tenemos que reconocer cómo es su trabajo, cómo es su viaje, qué nivel de estrés tiene. Hay que saber todas estas cosas con una entrevista muy detallada para poder mejor hacer el diagnóstico, formalizar el diagnóstico. Entender su sexualidad. No es suficiente saber que todo esto funciona bien, pero hay problemas en la pareja. Hay bisexualidad, homosexualidad, ¿cómo se siente con el clímax? ¿Es el clímax doloroso? ¿Hay dolor después? O si siente una diferencia de algo en la fuerza de la eyaculación, y yo he inventado el término ejaculación disenérgica, que también abarca este problema. Y también quiero saber muy detalladamente acerca de cómo un hombre obra. No es suficiente decir, obro diario y no hay sangre. Necesito saber más detalles, y uso mucho clasificación de Bristol, y quiero que mis pacientes estén aquí, en tipo 4. Necesito saber lo que hacen en la recreación, cuando están descansando. A mí me encanta hacer el deporte, entonces tengo mucha credibilidad en platicar con estas cosas. Y no es tan importante ser activo, pero ser activo con buena técnica, buenos zapatos. Y entonces el tercer verdad es que no podemos tomar un atajo. No hay manera de hacer un atajo con estos pacientes, y si no hay tiempo hay que hacer 2 citas. Y yo quiero aprender mucho de mis otros colegas, entonces he aprendido de los ortopédicos. Ya sabemos que uno de los lugares del disco que puede provocar dolor, orquialgia, puede derivar del torácico 12, pero hay otras cosas también que pueden estar contribuyendo en la columna. Y aquí una paciente que tiene pronación del pie y un ortótico es increíble, algo tan sencillo para ayudar a una persona con dolor pélvico y con y en específica a veces el dolor del testículo. ¿Y qué son los puntajes del miofacial? Literalmente son nudos que uno puede tocar con práctica y con sensibilidad en los músculos. Y
En esos músculos a veces se exhibe debilidad, limitación en el rango de movimiento, y a veces nos premia el examen en donde se provoca o se reproduce el síntoma que la persona tiene. Y esto me encanta porque es muy fácil aprender con práctica, porque el paciente por la mayor parte tiene un lado más sintomático que el otro, y así uno puede aprender practicando qué es lo normal de un lado, qué es abnormal del otro lado. Y aquí hay un ejemplo del dolor que se puede referir en color azul del músculo que está con este tipo de abnormalidad. Y aquí está el psoas y aquí los aductores. Y por la mayor parte encuentro aquí, en el lugar más próximo, el próximo tercero, donde hay más dolor y falta de flexibilidad. Y aquí está el obturator internus. Este es mi músculo favorito y esto lo examino con el paciente en litotomía con un poco de provocación a hacer una rotación externa con la cadera. Y aquí está el piriforme. Y hay mucho, mucho más, pero todos estos tienen algo que contribuir en muchos pacientes, no todos, pero en muchos. Y aquí es una imagen del hemipelvis lado derecho desde adentro. Y aquí vemos el camino del nervio pudendal. Y esto también puede estar provocando los dolores, provocando hasta problemas con la orina, la sensación de urgencia también. Y esto se puede examinar con delicadez, a ver si hay un tinel, una señal tinel por ahí. A veces se confunde este diagnóstico con el nervio posterior femorocutáneo, porque también los pacientes pueden sentir que hay mucho dolor o provocación con sentarse y tienen los mismos riesgos. Esto a veces no es tan importante, pero si una persona no se está respondiendo, quizás aquí se podría hacer un bloqueo de nervio. Y esta es la manera en que yo hago mi examen, despacito. Y todo lo que examino, lo examino primero desde en medio y atrás. De último, dejo la próstata, porque yo quiero que el paciente aprenda que todos sus síntomas vienen de otras partes y no de la próstata. Y luego, con la mano derecha, yo examino el hemipelvis derecho. Con la mano izquierda, hago lo izquierdo. Y también toco el coxis para tener movimiento de 1 a 2 centímetros sin dolor, porque ahí el coxidinia no es coxidinia, en la mayor caso es elevator que está jalando y espasmo. Número 4, la terapia física en Estados Unidos se ha convertido en el nuevo ciprofloxacina. Y esto no es bueno, esto es algo muy malo. Con la misma falta de examen, con la misma negligencia de no tener cultivos ni seguimiento, ahora los urólogos aquí están haciendo, oh, este hombre, pues ahora la onda es que no es prostatitis. ¿Qué hace esa doctora Paz? Los manda a terapia física. Y aquí tengo pacientes que han estado con terapia física por años. Y es porque tienen otro problema, que no es terapia física. Hay que tomar estos pacientes en serio. Este es un paciente que tenía prostatitis por 5 años, pero en verdad este hombre tenía diverticulitis. Y en Estados Unidos esto también ya se está volviendo epidémico con muchos pacientes más y más jóvenes. Él se seguía tomando antibióticos y claro, esto fue uno de esos raros casos donde el antibiótico funcionaba porque sí había infección o inflamación. Este es un muchacho joven de 36 años en que la terapia física no funcionaba. ¿Pero por qué? Porque tiene un chondrosarcoma del acetábulo y tuvo que tener una hemipelvectomía. Y también este hombre tenía así ese papel neurótico, todo, pues todo el mundo creía que pues tiene prostatitis o tiene dolor pelviano de ese tipo neurótico, pero esto es lo que tenía. Y si él hubiera seguido con terapia física, quién sabe hasta dónde esto llegaría. Y aquí es otro paciente que me llegó el año pasado aquí en California, 20 años de síntomas y todo el mundo creyendo que, oh, pues es un neurótico, lo vamos a mandar a terapia física. Después de 5 años de terapia física, él quería cometer suicidio porque dijo, mira, ni eso lo puedo hacer bien, porque todo lo que he hecho, todos los miles de dólares que he gastado y no funciona.
Cuando llegó a mi oficina, le dije, voy a hacer un ultrasonido y me vas a demostrar cómo orinas. Afortunadamente, no tuvo fracaso renal. Ya ves aquí, tiene la vejiga con un residuo muy grande, tiene la pared todo hipertrófico y aquí tiene los uréteres hinchados. Y este fue la cistoscopía que hice. Es el peor caso de hiperplasia del cuello que he visto. Y este hombre se curó y su papá, que es médico, chilló por el teléfono porque dijo, por 20 años pensaba yo que pues era mi hijo delicado. En otra parte de mi camino es el doctor Leonard Calabrese, que es el jefe de reumatología. Él es el quien me presentó el artículo sobre los síndromes funcionales. Entonces, encontré que esto sí es muy común. El síndrome somático funcional abarca muchos síntomas y el paciente está muy estresado por ellas, pero después de que uno hace toda la evaluación, no encuentra nada orgánico. Y entonces, este es parte del síndrome somático. Y ves que en cada especialidad de medicina o de cirugía existe un diagnóstico que representa algo entre síndrome. Y muchas veces están pasando simultáneamente. Eso es otro clave. Yo entonces hice un estudio, nada más haciendo todos los archivos, y vi 100 pacientes por segunda opinión, y resulta que 65% de ellos tenían el criterio para este síndrome. Este síndrome solamente existe en 4 a 8% de la gente por toda la vida. Entonces, esto sí es evidencia muy importante y nos da a entender que este dolor que llamamos prostatitis es más bien un síndrome global y que hay que diseccionar los contribuyentes. Otro grupo, después de que hice esa presentación, fueron en el database de CPPS y encontraron que los pacientes reportaban con mucho más frecuencia síntomas o enfermedades en cada uno de estos temas, en cada una de estas regiones. Eso también es comprobante de este síndrome. El doctor Younes, él es la persona que cambió el nombre de fibromyositis a fibromialgia, y él también cambió el nombre de Functional Somatic Syndrome al síndrome central de sensibilidad. Y aquí vemos que es una calle de dos sentidos, que hay unas predisposiciones, pero ya que está establecido, este síndrome sigue a sensibilizar toda la región o más regiones del cuerpo. Últimamente, el Instituto de Salud Nacional está apoyando un estudio multidisciplinario y han visto que, igual lo que hemos observado por años, que el 75% de los síntomas de pacientes con dolor pelviano es afuera del pelvis. La mayoría tienen problemas con el sueño y eso está correlacionado con peores síntomas. La depresión, eso también lo hemos visto y no es sorprendente, y las personas tienen un sentido de ser victimizados y sin esperanza. Llegamos a la última parte del camino, donde encontré otro médico en California hace muchos años, y yo trabajando solita en Cleveland, a veces mi jefe me dejaba viajar a California porque sabía que yo no tenía ningún otro auxilio ni apoyo en todo el país ni en el mundo. Y este médico que ya está jubilado, él siempre me decía, no estás loca, no estás loca, estás haciendo bien para tus pacientes. Entonces, esto fue una parte también muy importante en este viaje. Entonces, les recuerdo que no es prostatitis, es un síndrome. Hay que diseccionar todas estas cosas para saber mejor cómo tratar al paciente y se requiere un manejo multidisciplinario. ¿Y qué es lo que quiero decir con eso? Necesitas a veces, no siempre, terapia física especializado, y más que nada el paciente necesita hacer su tarea diariamente. Esto, hidratar, entrenar la vejiga, tener mejor obra, movimiento de intestino, mejor salud del intestino, más disciplina con
el sueño, valorizar lo que es el sueño, 7 a 9 horas al día, y tener un sistema de mindfulness que es como meditación y respiración parasimpatético. Hay que educarlos, que hagan el ejercicio bien. Estoy muy afán a los zapatos y los ortóticos. Y luego a veces, y más cuando creo que es el nervio pudendal o otra cosa nervioso, me gusta usar los neuromoduladores, como el antideprimente, como los anticonvulsivos, por eso. Y a veces también cuando tengo pacientes que responden a terapia o maneras de relajar el piso pélvico, pero no tienen duración, ahí a veces uso supositorios y puedo usarlos con diazepam, y también si tienen problemas con fisuras, hemorranas, por decirlo, puedo usar bloqueadores de calcio en 2%, en 0.2%. Y también tienen que usar sus sillones o usar escritorios para parar. Y uso también agujitas de acupuntura para romper los nudos. A veces uso la acupuntura junto con la movilización de pudendal. Y últimamente se pueden hacer bloqueos bajo fluoroscopio, con asistencia fluoroscopio. Entonces, en final, espero que esto les haya inspirado y si tienen alguna otra pregunta, y luego le voy a poner el resto en las manos de Paul. Muchísimas gracias. Los quiero mucho y los extraño mucho. Janet, muchas gracias por esa brillante exposición. Sabemos tu esfuerzo que has tenido durante tanto tiempo en esta patología. Lógicamente que para un urólogo cirujano con tendencia a ver patologías de índole quirúrgico precisamente, ¿cómo plantearíamos en el consultorio regular la atención de estos pacientes? Porque por esa gran vinculación, por todo lo que has expuesto, necesitamos un tiempo especial para evaluarlo. Y sobre todo una estrategia bien dirigida y donde pueden participar, de acuerdo a todo lo que has expuesto, cantidades de especialistas. Porque hay una comorbilidad asociada muy importante. ¿Cómo plantearías entonces en la rutina de los urólogos, cómo afrontaríamos esto? Porque es un paciente cada vez más frecuente. Para que tengas una idea, solo en Venezuela formaba, antes de nosotros tener el problema grave que tenemos como país, lo que era la consulta por prostatitis, para etiquetarla a todas en un solo conglomerado, formaba la consulta, ocupaba por esta patología alrededor del 15º lugar en las causas de consulta en los servicios de urología. Actualmente ocupa los 3 primeros lugares, dada la situación de estrés, de la situación compleja del país. Entonces, ¿cómo nos ocupamos? ¿Será que formamos un equipo aparte, incorporamos una estructura? ¿Cómo lo ves? Creo que yo voy a usar a mi carrera como un ejemplo. Sí soy una cirujana frustrada porque dejé la carrera y por casualidad pude conocer a Dr. Novick y él tenía un plan de que yo manejaría toda la cirugía ambulatorio, diagnóstico, para empacar el paciente para el resto. Pero yo también encontré que había este hueco, que no había nadie dedicado a este problema. Entonces, creo que porque ya no soy cirujana en el quirófano, no siento una presión de tener que tener el quirófano y tener que trabajar a estos pacientes. Por eso también les quiero dar permiso de sentir frustrados y sentir que no tienen el tiempo,
Pero si alguien querrá hacer el inventario, la entrevista, y luego tener a alguien en el equipo que tiene tendencias quirúrgicas, por ejemplo, en estos pacientes yo hago los retrogradas, hago la cistoscopía, hago las biopsias, hago todas estas cosas. Entonces, cuando lleguen, un porcentaje pequeño de esos hombres van a requerir más evaluación invasivo y yo lo puedo hacer. Entonces, vale la pena hacer una especie de fellowship para alguien que es médico familiar, porque en Estados Unidos los médicos familiares somos más intervenistas. Hacemos endoscopías, hacemos partos, entonces no es como un internista, es más bien médico familiar. Son los que en los lugares rurales que también hacen apéndices, hernias, cosas, por ejemplo. Entonces, ya con esos antecedentes, en un grupo como en IDU, que se podría hacer una especie de fellowship para que estas personas en lugares donde hay mucha cirugía, tantas otras cosas que hacer, hay alguien dedicado a hacer esto. Y luego si algo se encuentra, un cáncer, algo así, pues se refiere al colega que es oncólogo, ¿no? Pero la mayoría de los casos se pueden hacer de esa manera y luego también tener las terapistas, tener psicólogos y luego nada más con práctica tener una farmacia que puede hacer estos tipos de supositorios o mezclas de medicamentos en más bajos dosis, por ejemplo. Ahora, Janet, tú hablaste del síndrome de sensibilidad central. Sí. Es muy interesante. ¿Cómo es por exclusión que llegamos a ese diagnóstico? O sea, tenemos una cantidad de posibilidades que puedan estar induciendo el dolor. ¿Cómo llegas a la conclusión al final que en un caso particular estamos en presencia del síndrome de sensibilidad central? Perdí parte de tu comentario, perdón. Sí, me refería a que hablaste del síndrome de sensibilidad central. Hay mucha patología, por lo que acabas de presentar, que tenemos que descartar. Pero ¿cómo? Y bueno, lo podemos hacer con la medicina convencional y tradicional, ir descartando todos aquellos factores de influencia. Pero ¿cómo llegamos a este de sensibilidad central? ¿Cuáles son los casos que nos pueden hacer pensar que estamos en presencia de un síndrome de sensibilidad central? Pues cuando se hace la entrevista y cuáles otros problemas médicos tienes, la persona puede decir, oh, pues me hicieron una colonoscopia porque voy muy frecuentemente y tengo mucho retortijón, pero no encontraron nada. Es una clave. O cuando estoy muy nervioso, siento que me está dando un ataque de corazón. O mi médico pensaba que yo tenía úlceras y resulta que no tengo úlcera, pero tengo un dolor crónico aquí. Estas cosas van juntos. Y cuando el paciente, como una regla, si el paciente es menor de 50 y no tiene otros riesgos, es más bien esa cosa. Cuando una persona ya es mayor de edad y dicen, tengo esta cosa rara, pues siempre tengo que descartar un cáncer, descartar algo muy malo. Y lo he visto. Desde que he llegado a California, he tenido un solo caso de prostatitis bacteriana verdadero. Pero he tenido 2 señores morir porque no se detectaron sus cánceres urológicos y murieron, y ya murieron. Entonces, para mí, el cáncer causando dolor pélvico es más común que prostatitis en mi práctica. Imagínate. Interesante. Sí, entonces, y tal vez con las personas son mayores, todavía hay que hacerlo. Y es fácil primero descartar una infección, descartar cosas malas. Y luego de ahí ver, oh, este paciente cuando hago la revisión de sistemas, y oh no, sí, ahí tengo algo. Y oh sí, ahora que lo mencionas, también tengo jaquecas. Y también tengo esto. Y ya dice, esta persona muy probablemente tiene la sensibilidad central.
Es lo que llamábamos hipocondríacos, entonces. Exactamente, pero es un síndrome y creo que con darle validez al paciente y decir, oye, hay este síndrome y lo que vamos a hacer es manejarlo porque usted tiene una predisposición para estos tipos de problemas que son muy misteriosos y a veces vienen de niñez. No tiene que ser trauma de abuso sexual, puede ser cualquier trauma, una falta de madurez con traumas emotivos y les hace a una persona ser más susceptibles. Entonces, de una forma, y pues, again, hay que practicar, les doy a entender que hay este problema y que se reconoce, tiene su nombre y se trata con con ejercicio aeróbico, con antideprimentes, pero el ejercicio puede reemplazar lo que hace químicamente el ejercicio aeróbica y todo lo que es cuidarse a uno mismo, meditar y aceptar y abrazar quiénes son. Es una parte del ejercicio de decir, voy a quererme todo en total y todo con mis deficiencias. Bueno, Janet, ¿estás en una silla cómoda allí? Más o menos. Porque mira, aquí tenemos cantidades de preguntas. Voy a tratar de resumirlas, ¿no? Hay muchas preguntas. Y también nada más quiero decir que tengo mi guitarrista aquí. Esperándote. Muy bien, pero hay mucha gente interesada sobre el tema y no es frecuente que tengamos que responder, o sea, tengamos la oportunidad de alguien nos pueda responder a tanta duda, sobre todo en esta área. Porque como tú sabes, los cirujanos somos más pragmáticos y tratamos de resolver la cosa por esa vía. Sí, sí, Entonces, sí. podemos hacer dos cosas. Si el hombre está apurado, el guitarrista, puedes cantar lo que querías ahora y luego seguimos con las preguntas o terminamos la pregunta y el guitarrista toca. Pregúntale al guitarrista. Okay. Rick, do you want to just sing now and then we'll continue the Q&A? Let's do it. Si no les molesta a los demás, porque no quiero aprovechar, pero quiero darles un regalo. No, está bien, bienvenido al regalo y seguimos con más ganas. Ok, ok. Paseando una vez por el malecón, extasiado me quedé al ver una flor perfumando el río. Era angelical como el azar y corría, buscando el horizonte se perdía. La quise tocar, la quise abrazar, quise amarla como a ti, ni que fuera un mago para contener la fuerza del río. Y se fue ocultando, y se fue marchando, luego desapareció. Pasaron los años y el arcano tiempo la alejó de mí. Por eso en mis sueños, cuando la recuerdo, triste voy al malecón para ver si el río cambia la corriente y vuelvo a ver mi flor. La quise tocar, la quise abrazar, quise amarla como a ti, ni que fuera un mago
contener la fuerza del río. Y se fue ocultando y se fue marchando, luego desapareció. Pasaron los años y el arcano tiempo la alejó de mí. Por eso en mis sueños, cuando la recuerdo, siempre voy al malecón para ver si el río cambia la corriente y vuelvo a ver mi flor. Gracias a Rick. Rick es un regalo de su parte también. Muchas gracias, Janet. Bellísima interpretación. Esa es una pieza muy querida venezolana del maestro Manuel Llanes, un oriental de Ciudad Bolívar. Y es dedicada, lógicamente, a una inspiración extraordinaria por esa grandeza que tenemos nosotros en el sur de Venezuela, el río Orinoco. Precisamente la compuso en el malecón de Ciudad Bolívar. Entonces, y me lo aprendí después de la segunda visita, escuchando la orquesta que tuviste en la inauguración de una conferencia, no el de IDU, pero una que fue después. Me encantó tanto que hace 20 años aprendí la canción. Sí, sí, cómo no, cómo no. Perdón. Es una pieza excepcional y muy linda. Y quiero inspirar y bueno, y dar apoyo a mis queridos venezolanos por todo lo que han sufrido en estos años. No hay palabras, entonces por eso... Muchas gracias. Te quería comentar y quería hacer énfasis en esto que te voy a decir. Este grupo de venezolanos a los cuales yo no soy de los que tomaron la iniciativa, el doctor Salvador Rocaful, Francisco García y una cantidad de muchachos más egresados de nuestros posgrados que están en el exterior, han tenido la brillante idea. Gracias a ellos, eso ha permitido no solamente a los venezolanos de la urología estar en contacto, a la Sociedad Venezolana de Urología tener una fuente de difusión, sino que esos muchachos que están fuera, que tienen la oportunidad de su crecimiento intelectual, puedan fortalecer a todos los que se quedaron y que de alguna forma están en minusvalía en este momento por esa falta de rapport internacional que de alguna forma siempre influye, y gracias a este grupo maravilloso eso se está haciendo presente. Ahora quería continuar con las preguntas, porque tengo aquí una cantidad de preguntas, entonces si estás dispuesta a responder. Sí. Ok. Dice, acupuntura para el manejo del dolor pélvico. ¿Ya la incluyes dentro de la terapia? Sí, a veces. No, y cuando es más un problema de sensibilidad centralizado, ya la acupuntura se considera una forma de neuromodulación anciana. Y mientras que haya seguimiento, creo que es safe, que se puede hacer sin daño. Pero es importante que hagamos el seguimiento, que la persona vea y que el médico mismo vea el progreso del paciente, y de eso aprendemos mucho también. Mi educación médica es por mis pacientes, porque esto no lo pude aprender con otras personas. Tuve que aprender de mis pacientes. Muy bien. Utilidad del tadalafilo en estas situaciones. ¿Tiene indicación? ¿Y cuál es la indicación del tadalafilo? Tadalafilo, el Cialis. Oh, Cialis, perdón. El Cialis, pues si hay problema más con la fuga de orina, eso puede ayudar.
Pero también cuando las personas tienen problema con dolor de eyaculación, más vale que aprenden a relajar, y a veces es el nervio pudendal con uno de sus ramas anteriores. A veces puedo usar supositorio para eso o un ligerito dosis de Valium 1 hora antes de tener sexo para ir entrenando el pelvis a estar más relajado. Pero si estás nada más tratando a alguien que tiene de parte de su papel, de problema con la fuga, con la presión de la orina, puede usar el Cialis también. Pero no es uno de mis primeros herramientas. Ok, aquí hay algo muy interesante que es la dieta de alguna forma siempre interesa en estos aspectos, ¿no? Influye. Hay algunas recomendaciones desde el punto de vista dietético. Lo importante es estar hidratado, pero no muy hidratado. Tuve un paciente que levanta pesas y le hicieron el diagnóstico de cistitis intersticial por su frecuencia, pero resulta que estaba tomando 4 litros de agua y no tenía cistitis intersticial. Y eso, pues claro, todo el mundo sabe, haces un diario que el paciente documenta el volumen. Yo siento que las cosas que ayudan con evacuar el intestino, esa dieta es la dieta que ayuda el pelvis. Pero no creo que es raro que haya cistitis intersticial. Eso normalmente lo estamos viendo en hombres mayores, y eso también se puede encontrar fácilmente con un diario. Ok, Janet, la medicación intraprostática, en caso de que consideremos se trata de una prostatitis, hay una inflamación crónica demostrada allí, la medicación intraprostática es una opción, existen opciones, algunas indicaciones para ella. Han habido algunas series pequeños y no tiene tracción, no es algo estándar. Cuando sí encuentro que realmente una persona tiene infección crónica en el tejido, es preferible hacer el cultivo de localización y luego tener una forma de supresión diaria, un pequeño dosis, igual como haríamos en una persona que tiene susceptibilidad a infecciones urinarias. Y luego en 6 meses hacer un experimento, cambiar el antibiótico. Y a veces sí, la cirugía sería indicada, hacer una resección transuretral si tienen otras razones para hacer la resección por el hiperplasia. El uso del Botox intraprostático, que se ha hablado también. Eso también lo veo controversial, pero si uno tiene demostración con, por ejemplo, urodinámica, que sí hay algo ahí, hay una tensión, quizás tendrá su lugar, pero el Botox, desafortunadamente, no hay buenos estudios con Botox ni en la inyección de los músculos pelvianos. Entonces, y desafortunadamente yo no he hecho mi parte de hacer estudios en este campo. Pero prefiero seguir todo con mucha conservación, conservadoramente, porque estos pacientes también son muy susceptibles a luego tener más dolor crónico a pesar de nuestras buenas intenciones. Una situación frecuente que vemos en urología y es controvertida, en días pasados estuvimos conversando en el chat, paciente que tiene un PSA elevado y él no tiene esa bacteriana, la prostatitis, tiene una prostatitis bacteriana, no hemos descubierto nada en los cultivos. Tú en estos pacientes haces una prueba terapéutica igual y luego rehacer el antígeno prostático luego de esa prueba, ¿o no?
Oh, eso sí tiene mucha controversia. Yo publiqué un papel en Journal de Urología en 2000, en donde cada varón que vino por antígeno prostático elevado les hice un masaje prostático, cultivos, y en total eran 144 varones. Y después de antibiótico, llegaron a normalizar el antígeno prostático un porcentaje significativo y los seguí por 24 meses. No los iba yo a dejar nada más así. Pero algo muy interesante que encontré es que los hombres que sí tuvieron bacteria localizado a la próstata, aunque no tenían síntomas, esos hombres eran los que menos respuesta tenían al antibiótico y son los hombres que yo después hice la biopsia con más urgencia y encontré más cáncer en esos hombres. O sea, todos eran asintomáticos, nadie tenía síntomas, pero el valor de P solamente fue 0.17. Y yo me quedé con la tentación de que si hubiera yo seguido este estudio con muchas más personas, mi teoría es de quizás cuando hay cáncer de la próstata, la inmunología dentro de la próstata es diferente y deja que se coloniza con la bacteria. Es solamente una teoría, pero fue muy interesante de que en primero yo pensaba que si había antibiótico, bacteria, ese paciente iba a tener una bajada de APE mucho más significativo. Y no fue así. Y los hombres que sí tenían cultivos positivos, en ellos encontré más cáncer. Pero como te digo, el valor P no fue significativo, pero a lo mejor necesitaba yo más números. Sigue la controversia. Ahora, Janet, en más del 70%, incluso más del 80% creo, de las próstatas extraídas por cirugía radical, se encuentra inflamación. Sí. ¿Hay relación entonces? ¿Existe alguna relación? Porque etiopatogénicamente se dice no hay relación entre prostatitis y cáncer. Pero, ¿cómo explicar entonces este alto porcentaje en esos pacientes postradicales? Sí, es que por un lado creo que hay mucha inflamación y no tiene síntomas. Eso sí es la categoría 4 de prostatitis, el que se encuentra únicamente histológicamente o en pacientes con infertilidad en los cuales encontramos que tienen leucocitospermia. En esas personas es por eso que traté de encontrar la inflamación antes de hacer la biopsia, porque tenía yo tantas biopsias con inflamación que dije, bueno, a lo mejor esto es algo que se puede hacer antemano y evitar hacer la biopsia en estos hombres. Pero sí sigue la controversia porque aunque hay tanta inflamación y tanto cáncer que es subclínico, no, yo creo que aún no estamos seguros de que si es la gallina y el huevo o el huevo y la gallina. Una amiga mía, que es un patólogo increíble, vino de Johns Hopkins a hacer la patología de Cleveland Clinic, se llama Maggie Galuzzi, y ella ahora trabaja en Alabama. Y ella me platicaba de que cuando ella hizo un estudio de cadáveres chinos, que la próstata no tenía nada de inflamación y que ellos también tienen más bajo de cáncer. Y ella dijo que podía hacer 2 o 3 estudios de diferentes próstatas en un solo día. Pero cuando ella tenía que hacer el estudio de los próstatas cadavéricos en Estados Unidos, a veces tardaba 2 o 3 días en hacer uno por tanta inflamación que había. Y entonces ella quedó también con la duda, ¿será dieta? ¿Será? Porque hay otras cosas que pasan con los especies de oxígeno reactivos. Son otras cosas, el estilo de vida, cosas que aún no hemos podido reconocer. Hay una pregunta acá. ¿Qué estrategias o terapias farmacológicas recomiendas
para disminuir la hipersensibilidad central? Yo primero, me encanta porque lo uso más, entonces es solamente el prejuicio de familiaridad. Uso mucho amitriptilina. Amitriptilina de noche, 2 o 3 horas antes de acostarse, y hago una aumento de 10 miligramos cada semana hasta 50 o 75 miligramos. Pero fíjese que hay hombres que con 10 miligramos, 20 miligramos está bien. Y no hay que contar el tiempo para buscar la respuesta hasta que llegan a su dosis más alto, tolerable, y por 6 semanas, y empezar ahí. Mi otro medicamento es la neurotonina, gabapentin, lírica. No me gusta usar muchos de los que tienen el serotonin, the serotonin reuptake inhibitors, porque esos los hombres no pueden eyacular, o sea, no llegan a tener un clímax, y eso junto con el dolor pélvico es muy mala combinación. Uh-huh. Tú has hablado en algunas oportunidades del uso del alopurinol. ¿Sigues utilizando en algunas situaciones? Alopurinol. El alopurinol. Control para controlar ácido úrico. Perdón, allopurinol. Perdóname, ahí está Cris. ¿Crees? No uso eso. Ese fue una teoría en los 90s de que si había reflujo de la orina en la próstata, que quizás eso estaba causando una especie de irritación química. Yo creo que lo más importante es tratar el reflujo, y eso se hace con relajamiento del el piso pélvico, con retroalimentación, reconociendo que el esfínter está trabajando de una forma discernérgica. Ok. Pacientes donde se sospeche compresión del nervio pudendo interno, ¿qué tratamiento sugieres? Pues todo lo que primero va a parar el insulto, disminuir estar sentado, usar un cojín especial cuando tiene que sentarse, cambiar la forma de ejercicio. A veces se tiene que ver los pies. Hay predisposiciones con personas que no tienen arcos o personas que tienen el dedo segundo, el artículo más alto, se llama el dedo de Morton's. Todas estas predisposiciones, y cuidarlos, hacer el ejercicio mejor, no hacer lo que se llaman los squats con los pesos, que uno va y se sienta con el peso. Eso puede estirar el músculo. Y luego de ahí se puede usar la terapia física para ayudar al paciente a encontrar esos músculos por sí mismo y poder alargarlos para que haya menos oprimación. En esos casos sí también, si no estamos abarcando más mejoraría, quiero usar un medicamento de neuromodulación. Y luego, si eso no está ayudando, un bloqueo. Y es preferible hacer los bloqueos pudendales, uno cada 4 a 6 semanas, 3 veces en total, para que uno pueda ir aumentando la mejoría poco a poco. Igual como uno haría las inyecciones del vas deferens. Yo los pongo cada mes hasta que ya termina y se baja, se disminuye el dolor. ¿Esas infiltraciones las haces tú o tienes unas personas que las hacen? Tengo una persona, es una anestesióloga que se dedica a eso y lo hace bajo fluoroscopio. Uh-huh. Oye, qué bien. Muy bien. ¿Realizas electromiografía en todos los pacientes con dolor pélvico crónico o para determinado grupo? No, solamente lo uso cuando voy a hacer urodinamia, y muchas veces no se tiene que hacer la urodinamia porque con la experiencia y con un diario uno ya puede hacer el diagnóstico, pero a veces sí lo necesitamos para algunos casos donde hay un riesgo de un problema neurológico central, como en las personas que tienen
multiple sclerosis o Parkinson's, por ejemplo. Pero no uso solamente el tacto. Y disinergia esfinteriana, ¿no utilizan la urodinamia en esos casos? Oh, sí, pero si no tienen ningún otro riesgo, en estos pacientes la mayoría es un pseudo disenergia. Y eso lo puedes ver con hacer un seguimiento de 3 meses y ves que cuando haces una urodinamia no invasivo, en que uno orina en un aparato urodinámica. Sí. No sé cómo se llama en español, la urodinamia, en donde no estás metiendo las ondas. Sí, está entendido. Entonces, la fluidometría. Sí, y cuando vemos la curva, se puede ver que la persona sigue mejorando. Y claro que sabemos que cuando hay disenergia, no es una curva así liso, es una curva con muchos dientes. Regular. Sí, y eso también se puede usar electromiografía en ese caso también y hacer la comparación después. Pero es tan común en este problema que se puede hacer antes y después sin electromiografía y solamente ver que la curva se alisa. Muy bien. Creo que esto ya lo dijiste, pero insisten el uso de la gabapectina o pregabalina también en estos casos. Sí, me gusta mucho, pero el paciente tiene que tener mucha paciencia y es importante que uno les ayuda. Ahí puede ayudar mucho una enfermera. No tengo enfermera ni asistente, pero yo hago todo eso. Que cuando se sienten frustrados, no, vamos a seguirle e irlo aumentando. A veces hasta 2.700 miligramos total al día. Bien, Janet, en el caso de que ya tengamos identificados gérmenes, ha cambiado mucho la terapia antimicrobiana, pero por mucho tiempo hemos usado las quinolonas como drogas de primera línea. ¿Cuál es hoy, en virtud de los inconvenientes, los efectos adversos que nos pueden dar las quinolonas, cuál sería hoy un esquema de tratamiento que utilizas con mayor frecuencia? Oh, sí, sí, si se tiene que usar el quinolona, pues se tiene que usar, pero es tan peligroso. He tenido pacientes que se les ha destrozado los tendones y tienen muchos problemas crónicos a pesar de eso y nunca tuvieron una infección. Es que si hay comprobante, hay que hacer el cultivo y comprobar que realmente hay algo para tratar y luego ver todas las opciones. Y yo siempre trato de usar lo que se pueda afuera de quinolones y si se tiene que usar los quinolones, úsalo 4 semanas bien hecho y que el paciente reconoce el riesgo. Y luego después de eso, claro que hay todos los macrolidos y aún me encanta el sulfa. Me encantan los sulfas. Sí, trimethoprim sulfa. Hoy en boga del yoga, ¿cuál es el papel del yoga en estos casos? Y no nos ha hablado del tango en estos casos. No he experimentado con eso, pero la yoga, y hay diferentes tipos de yoga, pero el que es más sencillo, sin calor, sin todas esas cosas, es buenísimo. Y cuando la persona está usando la yoga, lo que me encanta es que tiene que ser presente. Eso es muy importante en el tango también. Es un ejercicio de tener la mente y el ser presente. No puedes estar pensando en otra cosa o leyendo un libro y haciendo bicicleta. Tienes que estar ahí totalmente presente. Y luego les pido a los pacientes que cuando están haciendo este tipo de ejercicio, que se enfocan en el pelvis y que empiezan a reconocer cómo poder alargar esos músculos y sentir esa paz. Y apreciar su cuerpo a pesar del dolor. Muy bien, pero no me has respondido lo del tango. Estoy esperando lo del tango. No, es un buen ejercicio psicológico para estar presente. Es una meditación para estar presente. Y es sensual. Sí, mucho. Aquí, por cierto, hacen una pregunta que, bueno,
dado la confianza, la hacemos. Que hablabas antes de utilizar el Cialis junto con un ansiolítico, ¿no? Sí. Y entonces pregunta a alguno que si esto es siempre así o solo cuando se está haciendo fuera de casa. ¿Sabes qué? Tener la conciencia limpia es muy, muy importante para la salud pelviana. La conciencia limpia es muy terapéutico. Muy, muy buena respuesta. Para muchos que están por allí, ¿no? Estaban preguntando. Janet, bueno, y aquí hay una última pregunta que insiste. ¿Qué hacemos cuando no hay causa demostrable? ¿Es idiopático? ¿No? ¿Qué hacemos con ese paciente? Ya no hay otra cosa que hacer. Mándame el archivo. No, es que hay veces que ser honesto con pacientes y decir, mira, mañana es el primer día de tu vida, ¿cómo tú lo vas a reenmarcar? Es una plática muy difícil a tener, porque no es decir que estás renunciando, pero tiene a veces el paciente que tomar unas vacaciones de todos los médicos y todo lo que es en el sistema de salud, porque también eso es mala enfoque. Y también con los síndromes centralizados, una de las peores cosas que se puede hacer es seguir haciendo evaluaciones. Eso es antiterapéutico. Entonces, también es conveniente por la salud del médico. Sí. Porque es una situación difícil cuando consigues un paciente que viene ya que ha hecho una gincana, ha ido de médico en médico, múltiples medicaciones, el hombre viene psicológicamente alterado y casi que te reclama a ti que no has dado con la solución. Entonces, cuando viene por cuarta vez, que no hayas que ya mandarle y decirle, es bueno mandarlo a la playa también. Exactamente, exactamente. Y por favor, me pueden enviar el archivo y a ver si hay alguna otra sugerencia pequeña que puedo regalar, ¿no? Yo tengo que ir a mi clínica. Mira, tengo un paciente, ¿sí? no sabes qué afecto tengo para todos ustedes y espero que nos encontramos en persona pronto. Sí. Janet, te agradecemos inmensamente por haber estado con nosotros. Siempre es un grato. Te queremos mucho. Los venezolanos te mandan un gran abrazo de agradecimiento. Extraordinaria conferencia, extraordinaria respuesta. Un beso, hasta siempre. Gracias. Bye. Doctor Paul, vamos a tomarnos unos segundos para promocionar la próxima conferencia. Sí. Como todos saben, bueno, continuamos con nuestras sesiones de webinar de World Venezuelan Urology. La próxima la vamos a tener el día sábado 13 de junio, donde estaremos hablando un poco sobre la prevención y manejo de las infecciones de implantes penianos y manejo de complicaciones no infecciosas de los implantes penianos. Estará moderado por el doctor Carlos Rojas y la participación excelente de nuestro amigo y compañero, el doctor Ricardo Munerriz. Esperamos el apoyo de todos ustedes y nos vemos entonces el sábado a la misma hora de siempre, 12 del mediodía, hora Venezuela, 6 de la tarde, hora Madrid. Miguel, muchas gracias por esa promoción. Gracias a ustedes, saludos doctor como siempre, saludos a Magia y a todos allá en Valencia. Aquí está Magia. Ahí ya la estamos viendo. Gracias a todos. Creo que, bueno, hablamos un tema un poco escabroso, difícil, pero con bastante interés. Aquí sobraron las preguntas, era imposible continuar ya, ella ya tenía un compromiso previo. Entonces, agradecemos a todos los que estuvieron allí dando respaldo a toda esta iniciativa. Felicitaciones de nuevo a todos ustedes, coordinadores, administradores, a Salvador, con esa gran idea.
realmente para mí es un poder acompañarlos en este gran reto, porque como estoy viendo, esto es para correr de largo. La gente se está sumando cada vez más, hay mucho interés. Creo que están haciendo una actividad magnífica que se pierde de vista. Entonces, felicitaciones a todos. Gran abrazo. Y para nosotros, doctor, un gran honor como siempre en la participación de ustedes y bueno, esperamos seguir abriendo puertas y ventanas con esta idea que tomamos y que se puedan seguir uniendo tanto especialistas de la urología venezolana como el resto del mundo. Gracias a todos ustedes por la participación y nuevamente gracias a usted, doctor. Feliz tarde y feliz noche para todos.